Listo, muy bien. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo. En esta tarde de miércoles 7 de octubre de 2020 nos encontramos en nuestro primer encuentro semanal de Sociología de la Comunicación. Como ustedes bien supieron, el viernes de la semana pasada, pues a partir de las fiestas, celebraciones franciscanas, no desarrollamos nuestro encuentro, pues se nos comunicó en horas de la mañana que en las horas de la tarde pues iban a haber una serie de actividades y que por tanto no se iban a adelantar actividades académicas. Entonces les alcancé a escribir en el Classroom, que es nuestro punto de información, nuestro punto de contacto, pues les escribí que si bien no íbamos a poder tener las actividades académicas, les compartí la lectura para el día de hoy y los encargados de realizar las reseñas de lectura. Ahí estuvieran entonces tanto de primero como de tercer semestre las personas encargadas de hacer la reseña para hoy y también el capítulo que vamos a trabajar esta tarde correspondiente a los más media, la política y la opinión pública como tal. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Al inicio de la clase estuvimos hablando un poquito sobre el evento, ¿no? de la semana y que compromete obviamente al programa de comunicación, como es el Festival Internacional de Cine de Pasto, el 16º Festival Internacional de Cine. Ahí les estuvimos compartiendo en el chat los links de producciones muy interesantes, producciones que le apuestan al talento local, a la creatividad, a la producción audiovisual regional. Ahí hay una serie de cortometrajes, largometrajes, documentales, videoclips, hay ficción, hay alternativo, hay cultura, para que se den una pasadita por la página, todo totalmente gratis hasta el día lunes. Van a estar publicadas las producciones para que se pasen a la página web y podamos revisar algunas de ellas, ¿no? Inclusive hoy podemos salir pues salir no, terminar unos minuticos más temprano para que se pueda pasar a ver una producción de las que están en el Festival de Cine. Producciones muy bien elaboradas, por ahí el compañero nos hacía la cuña, ¿no? De que hay una producción de un ex docente del programa y una producción también de una docente del programa. Así que revisemos lo que tiene, por ejemplo, la profe Carolina Revelo, que está en la pestaña de videoclip nariñense. Ahí tiene un videoclip que se llama Cielo, ¿dónde está? Cielo Sur, Cielo Azul. Es la producción que realizó la profe Carolina de Revelo, que es la profe de fotografía del programa. Ahí está, por ejemplo, la producción de Desobediencia o Cómo entrenar gallos de pelea, que también es una producción nariñense. Pensé que de pronto podía estar la de Topos y Sapos, que es otra producción que se está desarrollando actualmente. Al parecer todavía no está el proceso de postproducción. Seguramente para el próximo festival ya esté por acá. Es también una producción muy, muy interesante de la región. Y hay una muy especial para mí, me gustó muchísimo, la de un profesor de la universidad también, que es Relatos del Mercado, ahí se las recomiendo. Pásense a ver qué se está generando en torno al cine, a los amantes del cine local, del cine regional, a ver cuáles son las propuestas para este año, para que vayamos pensando cómo se está proyectando, ¿no? El cine local. Hace unos años pensar en cine nariñense, hace unas décadas pensar en cine nariñense era una locura, tal vez, ¿no? Y hoy en día ya las producciones están ahí golpeando puertas a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional. También hay unos talleres, eso me parece interesante, hay unos talleres, unos seminarios de cine. Va a estar Luis Fernando Velasco. A ver, les comparto un rato la pantalla del
los links ya están copiados ahí en el chat. Les comparto un poco la pantalla de los talleristas. Va a estar Luis Fernando Velasco Mora. Él es un actor de múltiples producciones a nivel nacional. Yo creo que de los nariñenses, el que más ha aparecido en producciones de RCN y Caracol es Luis Fernando Velasco. Ha tenido una serie de participaciones en diferentes producciones y como nariñense pues va a estar en el Festival de Cine de Pasto, ¿no? Va a estar también Cristian Hidalgo, menciona por acá, Julián Echeverry, hay Jairo Chávez. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a mí, al señor, ya le digo, se me escapó, ¿dónde estaba? Por aquí estaba. Quisiera escuchar al señor Jorge Herrera. Sí, él también va a estar como uno de los invitados. ¿Sí lo recuerdan a Jorge Herrera? Algo así Sí, como de... claro, el papá de Betty. Eso, el papá de Betty. Él es actor, director, docente de teatro, de artes escénicas. Va a estar también como invitado Jorge Herrera. Y hay después otros también invitados, invitadas también a nivel regional e internacional. Es un buen evento, es uno de los eventos muy bien organizados que se han hecho en los últimos tiempos en materia de cine, ¿no? Así que como programa de comunicación social, pues tenemos que estar muy pendientes de, bueno, qué es lo que está marcando tendencia, qué es lo que se está produciendo, cuáles son los enfoques de las historias, de los relatos, qué están diciendo pues los expertos invitados pues que están en las órbitas nacionales, latinoamericanas. Entonces no se pierdan los diferentes talleres. No sé si ya colgaron la programación específica. Aquí dice, mire, a continuación puedes encontrar toda la agenda del festival. Pues ahí ustedes ya encuentran a qué horas son los talleres, a qué horas son las conferencias, a qué horas, bueno, ahí está toda la programación. Espérenme, ya, ahí está. Inició, como les decía, pues anoche, a las 8 fue el lanzamiento y ya liberaron, por decir así, todas las producciones. Ahí hay como unas producciones que se están publicando, cortometrajes, van a haber unos conversatorios, los talleres, sí creo que tienen que inscribirse porque son a través de un link específico, así que sería interesante ver qué plantean por acá. Videoclips, miren, están por ahí. Bueno, ustedes ya miran la programación como tal. Mire, ahí están los foros que les decía. Hoy miércoles 7 en la tarde hay una ponencia de psicología de personajes, de foro, de animación, de cortometraje. Mañana van a ver dónde estará el que quiero ir. Bueno, ahora lo veo. Ahí para que estemos al tanto entonces de qué es lo que está pasando, ¿no? Imposible que todos unos estudiantes de comunicación social no se den una vuelta por el Festival de Cine de Pasto. Esto me recuerda cuando en Los Simpson hicieron el Festival de Cine de Springfield, ¿se acuerdan? Que en los nominados estaba la película de Barney Gómez. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto ese capítulo? El Festival de Cine de Springfield, que los nominados eran Barney Gómez y El balonazo en la ingle por el hombre topo. ¿Sí han visto Los Simpson? Camaradas y compañeros de lucha y de estudio. Al parecer no han visto el capítulo que les digo. ¿Están por acá? Listo, ahora sí retomemos. Bueno, a ver. Laura dice que no ha visto el Festival de Cine de Springfield. Mírala, hay un capítulo que organizan un festival de cine en Springfield y Homero es uno de los jurados, inclusive. Y Barney Gómez hace una producción impresionante. Bueno, a ver, ¿quién nos acompaña por acá? Parece que si ven que pareciera que uno estuviera hablando solo, de pronto alguien que nos quiera acompañar con su cámara, alguien que nos quiera comentar, compartir su presencia.
porque la verdad es un poco incómodo hablarle solamente al computador sin saber si hay alguien del otro lado. Buenas Ahí está tardes, Luis profe, ¿cómo Eduardo está? Aguiño. Aquí a Frudo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir su cámara? ¿Alguien más que nos quiera compartir de su presencia? Vamos, todos unos estudiantes de comunicación. Hola Laura, Gabriela, te vemos, qué gusto verte. Todos unos estudiantes de comunicación debemos estar ahí con la cámara, acostumbrándonos al lente, a las miradas, a los observadores. Muy bien, gracias, les agradezco. Hay muchas cámaras ya. Ahí está Juliana, qué gusto, Juan Ignacio, Ana Gabriela, Laura, Juliana Insuasti, qué chévere verlos. Es interesante tener una cámara enfrente, ¿no? Uno se siente observado tal vez por ese puntico en el computador, pero es algo propio de la comunicación, ¿no? Hay personas que se congelan ante la cámara, pero no le tengamos miedo a las cámaras, sino vayámonos acoplándonos a ellas, a ser observados, a compartir nuestra imagen. Dice María José, buenas tardes, la compañera Daniela, tenemos mala conexión, si de pronto nos saca de la clase, profe, es por eso. Bueno, está bien, les creeremos. Listo, muy bien, entonces, para iniciar la tarde de hoy, vamos a trabajar algunas ideas en torno a un capítulo de nuestro texto Sociología de la Comunicación. El capítulo 4 se llama Más Media, Política y Opinión Pública. Estuvimos ahí trabajando algunas ideas sobre opinión pública, estuvimos trabajando algunas ideas sobre Chomsky, apareció por ahí el modelo de propaganda de Noam Chomsky, inclusive explicadito hasta con dibujo, aparece ahí la foto, pues obviamente de Noam Chomsky, que es uno de los académicos, es uno de los comunicadores más reconocidos a nivel mundial. Noam Chomsky hace unos análisis muy profundos del papel de la comunicación en la sociedad. Él sí es un digno de llamarse comunicador social por excelencia, ya tiene sus años, pero toda su experiencia en los textos, en los análisis sociales, en los análisis de la comunicación, pues son muy, muy reconocidos a nivel mundial. Ahorita estaremos hablando de su modelo de análisis mediático. Por ahí nos hablaron un poquito sobre las interrelaciones entre sistema mediático, sistema político y ciudadanía. Ya les estaré comentando una investigación que estoy adelantando al respecto y algunos paradigmas mediáticos de análisis de opinión pública. Ahí lo que nos menciona son tres modelos mediáticos de análisis. Ahora hablamos pues a profundidad de ellos, sobre el modelo pluralista, polarizado, que dice que nos plantea el texto. Por acá estaba el segundo, bajamos por acá, el modelo democrático corporativo y el modelo liberal. Ese es como uno de los elementos que vamos a trabajar esta tarde, a ver qué ideas nos aporta, ¿no? ¿Qué idea nos aporta esto de la opinión pública? Estuvimos leyendo hasta la página 176, textos fundamentales de la opinión pública. Por ahí hay algunos autores que dicen la opinión pública no existe. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Creo que había, sí, por aquí está la gráfica de Mafalda, a propósito de la muerte, ¿no? Del creador de Mafalda. Justo nos salió una, eh, una tira cómica de ella, hablando sobre la democracia, sobre el papel crítico, ¿no? De Mafalda, sobre el papel y la huella que deja el creador en el análisis social, ¿no? Hacer una caricatura, hacer algo tan sencillo, pero con un análisis y un sarcasmo social y político muy, muy profundo. Ahora estaremos hablando entonces de esos elementos. Para el día de hoy entonces tenemos unos compañeros que nos van a compartir sus ideas respecto a su reseña de lectura, nos van a compartir qué fue lo que encontraron, qué ideas les parecieron como las más principales de este texto. Así que estaremos escuchando por aquí a María José López, a Julián, a María Isabel Medina,
a Camilo, a Sofía Valeria, a Joana Cárdenas, a Jaime Castro, a Juan Ignacio, a Juan David Erazo, a Valentina, a Cristian Martínez y a Laura Mosquera. Nos estaremos escuchando entonces para ver qué ideas nos deja este capítulo de introducción, por decirlo así, de la opinión pública. ¿Listo? Así que vamos a iniciar con el primer bloque de su reseña de lectura, pues más allá de la referencia bibliográfica y de las palabras desconocidas, quisiera que nos comenten un poco, bueno, ¿qué fue lo que leímos? ¿Cuál es la idea general de nuestro capítulo? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la percepción que cada uno de ustedes recogieron? Y vamos a ir apuntando aquí algunas ideas importantes. Así que los escuchamos tanto a los compañeros que hicieron la reseña como a todos los demás. ¿Cuál es el sentido de este capítulo? Los escuchamos. Quien quiera participar puede tomar la palabra. Aquí estaremos, tranquilos, somos pacientes. ¿Por dónde empezamos? Por sus impresiones, por su perspectiva de la lectura, por qué le pareció de nuevo, qué aprendió, qué le pareció el texto, de qué trata. Por ahí de pronto hay algún compañero que ni supo que había lectura. Entonces, compartámosles a todos, pues, qué fue lo que hicimos en este texto. Los escuchamos. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Ese es el comunicador, la comunicadora líder que necesita este país. Ese es el liderazgo que necesitamos, ¿no? Esa es la iniciativa que nos debe caracterizar, ¿no? Vamos, somos comunicadores, comunicadoras. Nos están haciendo alusión a cuál es el papel de la comunicación social. Pues uno de los papeles es tomar el liderazgo, tomar la iniciativa siempre, de no tener miedo de las ideas que uno tiene. No tuvo miedo Jorge Ramos al entrevistar a Nicolás Maduro, con madre, a pesar de que lo encerraron ahí como un par de días. Le va a dar miedo a usted de presentar sus ideas ante un grupo de compañeros. Para nada, vamos. Tome la iniciativa y diga, pues para mí el texto tiene estas características y mi percepción es la siguiente. Vamos a ver, ¿quién? Sí, profe. Vale, gracias, te escuchamos, muy bien. Bueno, profe, en este capítulo vamos a encontrar como primordialmente la comunicación política, cómo se dio y cómo toma los campos políticos y la opinión política presentados en los medios de comunicación. También nos ponen el ejemplo de la propaganda de Nanchowski, que influye en la opinión pública y en los tratados de las noticias por las élites que estaban en ese tiempo, pues hablan sobre mucho cómo las élites, cómo van influyendo en la opinión de la ciudadanía. También habla de los paradigmas mediáticos que son importantes para la comunicación y para los sistemas políticos y sociales durante su época, y nos dan los tres modelos que siguen los países y cómo en estos han ido influyendo mundialmente. También nos habla sobre los estudios de la opinión, que son como importantes para la sociedad democrática,
y que existen diferentes visiones acerca de las opiniones públicas, tanto negativas como positivas, los que estaban a favor y los que no estaban a favor hacia las élites y hacia la población. Muy bien, muchas gracias, María Isabel. Qué chévere que hayas tenido esa iniciativa de hacernos un balance de la lectura. Y así es, muy bien, muy acertada tu participación. Seguimos pues, pensando un poco de como lo venimos haciendo desde hace un par de semanas, seguimos pensando las relaciones entre comunicación, poder, comunicación, política, comunicación, opinión pública. Y seguimos reafirmando, ¿no? Esa idea de que el poder de la comunicación, de que el poder, la capacidad de influencia de la comunicación, pues es uno de los principales aspectos o uno de los aspectos más relevantes en las dinámicas sociales. Partimos nosotros de una definición de poder, según Castells, que decía que es una relación social entre dos actores, ¿ya? De tal manera de que un actor social incidía en la voluntad del otro a favor, pues, de sus intereses, de sus beneficios o demás. Y decíamos que en esas relaciones de poder va a estar implícita la comunicación. ¿Cómo hacer para que una empresa que saca un producto sea comprada por los clientes, sea comprada por los consumidores? ¿Cómo hacer para que una marca, como para que un producto que es lanzado al mercado, sea elegido por los consumidores? ¿Cómo? La comunicación. Es la estrategia de marketing que se plantea, es la estrategia de comunicación que se va a desarrollar para que el actor social llamado cliente elija sus productos como tal. Inclusive, si ustedes van a ver, una de las empresas más sólidas, más fuertes en materia de marketing y mercadeo, analizada pues comunicativamente, es Coca-Cola. No solo por su producto, sino por sus estrategias de mercadeo también como tal. Yo leía una vez que ellos tienen un grupo de analistas en algo que han llamado la psicología del marketing, y los señores de Coca-Cola buscan o influencian o generan promociones o descuentos a los supermercados, a las tiendas comerciales, para que sus productos sean ubicados en una altura específica, a la altura de los ojos. Me miraba en un análisis, en una conferencia. Entonces, mira cómo cuando llegas a la sección de gaseosas, tienes múltiples gaseosas, pero por lo general Coca-Cola está a la altura de tus ojos, como una estrategia de que sea lo primero que mires y como una estrategia de permanecer a la vista de otras bebidas gaseosas que puedan estar en el piso o demasiado altas. Entonces, la comunicación puede ser pensada tanto en el poder elegir, en aspectos administrativos de marketing, y pensada obviamente en otro tipo de esferas, ¿no? Cómo hacer como gobernante o como candidato que la gente vote por mí, cómo hacer que me elijan como su gobernante, estrategia de comunicación en ese sentido, cómo hacer para que como mandatario obedezcan asimilen las directrices que tengo. Entonces, es una estrategia de comunicación. Ese es uno de los primeros puntos a tener en cuenta que hemos venido trabajando. El papel de la comunicación en las dimensiones de poder en la sociedad son o hacen parte pues de una amplia gama, de un amplio espectro que relaciona la comunicación con el poder, con la política, con el mercadeo, con el marketing, ya con las decisiones institucionales como tal. En Colombia yo creo que el problema del país no es que carezca de leyes. Inclusive unos analistas, unos juristas decían que Colombia es uno de los países con más leyes en el mundo. Aquí le sacan ley a todo. Inclusive recuerdo que hace unos meses sacaron una ley que prohibía unas gelatinas. ¿Se acuerdan unas gelatinas que venían en unos tarritos que las vendían en Bomboná? Pues en este maravilloso país sacaron una ley para prohibirlas porque eso podía generar un peligro. ¿Ya? Y entonces los chicos en los colegios ahora les tocó vender clandestinamente. El mercado de las gelatinas clandestino lo manejaban como tal, porque el Honorable Congreso pues se tomó el tiempo para crear una ley para prohibirlas. Entonces, un analista decía que en Colombia, por leyes no nos varamos, o sea, tenemos leyes para todos.
Nos varamos es para conocer la ley y para aplicarla o para hacer una comprensión de la cuestión. En Colombia, más allá de generar una educación para algo, o sea, si no quieren que los niños se atoren con estas gelatinitas, pues en vez de hacer una ley, pues hagan una campaña de concientización, comuniquémosles a los chicos los peligros que puede generar una gelatina de esto. Pero en Colombia todo es prohibición, 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 ley para prohibir, más allá de estrategia de comunicación para sensibilizar, estrategia de comunicación para dar a entender algo. Entonces, mire la diferencia entre prohibir y prohibir algo y comunicar, enseñar, explicar, sensibilizar un proceso. Somos un país en donde la gente le tiene miedo que se apruebe el matrimonio homosexual, como si eso supusiera o como si eso conllevara que usted lo van a obligar a casarse con alguien del mismo género. O sea, eso es una cuestión bastante compleja. De que se apruebe legalmente o no se apruebe no significa que lo van a obligar. Así como las personas que dicen, no, qué miedo, van a legalizar la marihuana, o sea que ahora todos los van a obligar a que consuman, pues para nada. Esa es una lógica que se ha entendido en este país en ese prohibicionismo, ¿no? En ese prohibicionismo de creer que para que algo no se haga, entonces prohibámoslo. Y esa es la peor solución porque la gente lo termina haciendo y de mayor cantidad porque es prohibido. Y lo prohibido va a generar como cierta atracción al deseo, al ver qué pasa. Ya se han hecho estudios muy específicos, por ejemplo, en estados como en California, en los Estados Unidos, que una vez legalizaron la marihuana, el consumo disminuyó, porque ya no era pues eso prohibido, eso que tanto ocultaban, eso que tanto tapaban y perseguían. Entonces dijeron, listo, usted ya puede pagar los impuestos que sea y como tal. Entonces la gente dijo, no, pues sí, ya no hay gracia y disminuyó el consumo. Entonces, y en Colombia aquí no sabemos cómo, que no, que detenga lo que campaña para capturar a las personas. Entonces tenemos otra lógica en ese sentido. Nos escriben por acá por el chat, bueno, se conecta Daniela, que no había podido conectarse antes, y Natalie pues también dice que eso pasa siempre en los colegios y universidades, ¿no? Siempre es el prohibicionismo, más allá que el comunicar, el explicar, el sensibilizar. Siempre a uno le decían, no hable de eso, y con eso creían que que se solucionaba todo, ¿no? Mamá, ¿qué es un motel? No, no hable de eso, no voltee a ver allá, no vuelva a hacer esa pregunta, prohibido ese tema. Entonces lo que le generaba era uno, no, pues yo con la duda no me quedo, vamos y entremos y preguntemos a ver qué es que venden aquí. Entonces muchas veces se erra más por querer detener algo que por mostrarlo, comunicarlo, explicarlo, sensibilizarlo y comprenderlo en ese sentido. Entonces mire cómo hay dos tipos de políticas, ¿no? La política prohibicionista y la política comunicativa. Y yo siempre seguiré apostando de que los problemas o muchos de los problemas son de comunicación en esta sociedad más que de prohibición, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día con el tema de los debates del aborto que se están dando en Colombia, que son bastante fuertes, porque dicen que lo prohíban rotundamente, el aborto debe ser prohibido. La lógica es, ¿será que porque sea prohibido se va a dejar de aplicar, se va a dejar de implementar? No, va a seguir existiendo. Prohibido, pero va a seguir existiendo. Y la prohibición del aborto lo que genera es que las mujeres tengan que visitar lugares clandestinos con unos niveles de salubridad paupérrimos. Aquí en Pasto se descubrió un lugar donde se aplicaban abortos en el mercado del Potrerillo. Unas condiciones de salubridad que la mataba más la infección que el proceso, la intervención que le hacían. Una señora que vendía en una tercena, medio se limpiaba las manos, siga, mija, tranquila. Entonces, mire cómo lo prohibido no hace que las cosas no sucedan, sino que las lleva a caminos de hágalo por la vía clandestina, ¿ya? Y ahora decían, no, pero ¿cómo van a legalizar el aborto? ¿Eso significa que nos van a obligar a abortar a todas las mujeres? ¿Nos van a someter y nos van a coger a la fuerza? Pues para nada. Mira lo que hace la desinformación. Yo recuerdo en esas campañas electorales del plebiscito, pues la desinformación era una vaina impresionante.
cuando decían, no, dicen que si gana el sí, dicen que ahora en Colombia ¿qué era que decían? La ideología de género, van a obligar a las personas a ser homosexuales, eso es una obligación ahora. Que si gana el sí, dice que ahora la guerrilla va a tener el poder y ya no van a haber elecciones. Entonces, mire cómo la desinformación va a generar un miedo, un temor, una reacción como tal. Y la respuesta del gobierno es prohibir cosas, ¿no? Prohibamos, prohibamos. O sea, la gente, y desde los colegios, yo recuerdo que muchas cosas eran prohibidas más que explicadas, más que sensibilizadas, más que detalladas como tal. Yo recuerdo que una vez en una de las instituciones en donde estudiaba, el rector dijo, prohibido hablar de identidades sexuales, prohibido hablar de cuestiones de género, prohibido hablar de homosexualismo. Entonces uno se queda, o sea, él creía que con eso se estaba solucionando algo, pero al contrario, o sea, una prohibición más que solucionarte, pues te genera un vacío que luego va a terminar pues en una cuestión bastante compleja. Y yo recuerdo que en esa institución educativa, como nadie nos explicó nada, entonces terminamos creyendo que el homosexualismo era una enfermedad y que si una persona homosexual nos tocaba, pues nos convertíamos inmediatamente en homosexuales y que eso era, mejor dicho, porque no nos explicaron. Entonces, mire, cuando trataron de tapar un tema, y era porque en el colegio un chico había dicho públicamente que él tenía un cuerpo de hombre, pero se sentía como mujer, pero como se prohibió hablar al respecto, entonces empezaron a generar imaginarios, desinformación, especulaciones. Entonces el rector con su política prohibicionista, pues generó todo tipo de problemáticas. Eso es lo que venimos entonces pensando un poco con esto de la opinión pública. Ahora sí pensemos, ¿qué es esto de la opinión pública? La opinión pública es un concepto muy atado a la comunicación y es un poco recoger el sentir popular, el sentir de la sociedad respecto a un tema específico. ¿Por qué hablamos de opinión pública y no de opinión privada? Pues porque la opinión privada es de cada quien y cada quien pues puede opinar en sus adentros de lo que se le dé la gana. El problema es cuando su opinión es expresada públicamente. Ahí es cuando ya lo atan a usted. Cuando usted como mandatario en sus adentros piense lo que se le dé la gana. Pero si un mandatario, una figura pública, una personalidad, sale y escribe en Twitter un mensaje racista, no sé si han mirado el último comentario que hizo una modelo que se fue a la playa y cargó un niño afrodescendiente, y se han visto, es una tendencia en Twitter, el comentario de esta persona, que la señalaron pues de racista, que algún día quisiera tener como un niño de estos, decía, a mí me gustan los niños isleñitos, quisiera como, le faltó comprarme uno, le faltó poner a la señora como si fuera una mascota, pues un bebé afrodescendiente que estaba en la playa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la opinión es privada, usted está en todo el derecho a tener la opinión que sea. El problema es que cuando usted publica o lleva a un escenario público esa opinión, ahí es cuando ya se empiezan a generar controversias, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque su opinión ya lo pone a usted en el escarnio público, en el escenario público, respecto a la afirmación, pregunta o declaración que esté realizando. El presidente en sus adentros podrá decir, hombre, Pasto es un monte por allá en el sur. En sus adentros lo podrá decir. Pero si él llega y lo dice públicamente, se le va a ir un problema grandísimo, porque ya su opinión está siendo expresada en un escenario. Ahora bien, esa opinión pública, ese sentir público de las personas, por aquí Juan Camilo nos escribe, la opinión pública tiene una importancia en la sociedad, ya que con esto burlamos la toma de decisiones para un bien común, en el mantenimiento en el poder de los gobernantes, los líderes políticos, conocemos así el centro de su análisis y tenemos una idea precisa de esas expresiones que provienen de la propia ciudadanía. Exacto, ese es una buena acercamiento. La opinión pública es lo que la ciudadanía en un bloque mayoritario está pensando sobre algo, por decirlo así. ¿Cuál es la opinión pública que hay en el sentir de la ciudadanía respecto a a una temática, a un proceso específico, a una dinámica social? Yo he sido partidario de que una de las formas para conocer qué opina la ciudadanía sobre un tema es revisando los comentarios
que hay en las publicaciones de Facebook, por ejemplo, o en los cazadenuncias, o en los comentarios respecto a las publicaciones que pueda hacer un líder de opinión o un medio de comunicación. Yo cuando publican una noticia, o sea, la miro, sí, está muy bien, muy organizada, pero cuando uno va a ver los comentarios, ahí está el sentir del común, de la gente, el palpitar. Vaya a estas páginas como Cazadenuncias y lea los comentarios que escriben. O sea, son muy sentidos, es muy sensoriales, muy emocionales. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno empieza a entender la opinión pública, es esa opinión, esa perspectiva que tiene la sociedad, que la convierte en pública, porque la puede tener en sus adentros y no hay lío, pero la convierte en pública para expresar una dinámica específica. El debate o el punto de discusión es el siguiente. La opinión de las personas es construida racionalmente. Es la persona que llegó, se sentó y dijo, a ver, ¿cómo será la vaina? ¿Será de esta manera o será de esta otra manera? Analicemos la situación. Postura A y la postura B, la que defiende una serie de autores como Habermas, es que son los medios de comunicación los que le dicen a usted cómo opinar sobre un hecho específico. Son los medios, son los contenidos, son las propagandas que vamos a ver ahora con Chomsky, que no siempre son comerciales, hay propagandas de otro tipo que llevan a pensar o que llevan o que conducen, por decir así, a la ciudadanía a pensar de una u otra manera. Nosotros lo vimos claramente en la película La dictadura perfecta. ¿Cómo hacemos para que la gente no siga creyendo que yo soy un ladrón corrupto? Decía el senador Vargas. Chanfle, ¿y ahora cómo hacemos? Todo el mundo me está criticando. Ya sé, conduzcamos la opinión pública hacia otro lado. Llevemos la atención, la mente de las personas hacia otro lado, que era el secuestro de esas niñas. Entonces, miren cómo los medios redireccionan la opinión de las personas. Ahí está el debate entonces. ¿Será que las personas, vaya, salga a la calle, todo el mundo para opinar? Uf, la tenemos finita, hijo de madre. Usted le puede preguntar a cualquier persona de cualquier tema y verá que le tiene su opinión. Es muy rara la persona que diga, no, yo no conozco y por tanto, como no conozco, no opino. Es muy difícil. Por más que no conozca del tema, pero se inventa. ¿Sí han visto esas preguntas que sabe sacar Santiago Moure de la tele letal? Son unas preguntas que nada al caso, pero la gente te tiene ahí el comentario. O sea, por más enredada y lógica que sea la pregunta, algo tiene por opinar la gente. Y más si está saliendo en cámaras. Pues, puchica, jamás se va a quedar, va a aprovechar los 15 minutos de fama y decir cualquier cosa. El hecho es, eso que dice, eso que expresa la persona, lo dice porque racionalizó, porque se tomó el tiempo para indagar, buscar fuentes, números, cifras, racionalizó, estuvo sentado en el baño 4 horas pensando, echándole a la reflexión, o reproduce el discurso que dice un medio, una propaganda, una situación específica que por más neutral que parezca, pero pues hay unos intereses por ahí de fondo, ¿no? No es coincidencia y el ejercicio que vamos a hacer el viernes es un poco eso, ¿no? Preciso, preciso. Dios, ¿cómo es que dice el dicho? Dios sabe cómo hace sus cosas. Descubren que Donald Trump, uno de los multipuchimillonarios más ricos del mundo, pagaba $700 de impuestos anuales durante, pues, en los últimos años, creo que era, que descubrieron un escándalo de preciso le da COVID, ¿no? En plena campaña presidencial, o sea, le acaban de descubrir que el man hacía un desfalco de impuestos al país, acaban de descubrir que el man le dio COVID, así como a Mr. expresidente Uribe, preciso, acaban de descubrir toda una red de pago de testigos, le dan casa por cárcel, todo el mundo hablando, le dio COVID. No, pues y por respeto al señor, entonces no podemos hablar de él, pues porque está en una situación médica delicada, ¿no? Entonces dejaron de hablar de su caso político como tal y judicial, pues no, pues por respeto, su señora esposa pues dice que está malito, que está con la tos, con la gripa, entonces por respeto a él ya no vamos a hablar, dijeron los medios, y redireccionaron la atención a otras cosas. ¿Se acuerdan cómo? O sea, esa es una cuestión bastante compleja. Y Chomsky, si ya nos vamos a la
gráfica que nos plantea por acá, vamos a verlo un poco, y Chomsky nos dice, oigan, es que la propaganda política ya no está únicamente presentada a manera de comerciales, o sea, los comerciales son una forma de entender la propaganda comercial, la propaganda de marketing, pero en dinámicas sociales, en dinámicas de opinión, también hay formas de hacer propaganda. O sea, esa idea de que Uribe es el mejor colombiano, el gran colombiano, fue que le llamó History Challenge, no salió de la nada. Es una propaganda política y una propaganda social que se genera al respecto. Y para ello, Noam Chomsky estableció como un modelo para comprender el contenido que reproducen o que presentan los medios de comunicación de masas. Él lo hace a partir de 5 etapas o, como él dice, 5 filtros. Y esos filtros lo que hacen es distanciar o cernir, entre comillas, la noticia cruda, es decir, el acontecimiento tal como pasó, y que empiezan a ser filtrados, ya a ser cernidos a partir de unos elementos, de unos 5 filtros que vamos a ver, y que el último filtro, pues, es lo que recibimos, dice acá, si lo alcanzan a ver, es lo que recibimos o lo que vemos o lo que termina consumiendo el televidente o el radio escucha o el consumidor del medio. Mire, una cosa es lo que pasa, pasan todos los filtros, los 5 filtros que ahorita vemos cuáles son, y terminamos recibiendo pues una información muy filtrada. ¿Cuáles son esos 5 filtros? Vamos a ver. Según Chomsky, hay 5 filtros principales en la construcción de las noticias. Primer filtro. El primer filtro tiene que ver con las empresas mediáticas dominantes de grandes dimensiones que tienen una elevada concentración de la propiedad y están orientadas a la obtención de beneficios. El sistema comunicativo es oligopolístico. Oligopolio hace referencia o es parecido al sinónimo de monopolio. Monopolio significa que una sola persona o una sola empresa es dueño de todo el mercado, ¿ya? Es dueño de todo el mercado. Ejemplo, ¿quién tiene el monopolio de la electricidad en Nariño? ¿Cuál es la única empresa que te ofrece servicio de electricidad en Nariño? ¿Cuál? Sedenar. Exacto, ellos tienen el monopolio de la electricidad y por tanto tiene senadora y madre y empleado de Sedenar que no vote por nuestra honorable senadora, pues lo ponen de patitas en la calle, dicen los rumores, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Doña Miriam Paredes. Guiño, guiño, guiño. Pero bueno, ese es un monopolio. El oligopolio hace referencia a que no es solo una sola persona, sino que son varias son pocas personas las que son dueñas de una propiedad. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Mire, lo que nos están diciendo aquí es que los medios o las empresas mediáticas no únicamente hacen parte o no únicamente son el único negocio que tienen los grandes oligopolios económicos. Ejemplo, no sé si ustedes han mirado alguna vez en algún canal, póngale, qué sé yo, en RCN, las múltiples críticas o las múltiples quejas que se han presentado, por ejemplo, con bancos como Bancolombia, que es uno de los bancos más quejados en el país. Son bastante restringidas porque pertenecen a un mismo grupo empresarial. O sería ilógico, por ejemplo, que en cuestiones como acaban de hacer un despido en la fábrica de Postobón, les vulneraron los derechos laborales a una serie de trabajadores. Y continuemos con más noticias RCN. Es decir, un acontecimiento no puede estar en contra de los intereses de un mismo dueño, ¿ya? Si el dueño es el mismo, no va a utilizar sus propios medios de comunicación para presentar imágenes negativas, escandalosas o que generen la opinión pública, que genere que la opinión pública vaya en su contra. Entonces, para publicar un acontecimiento noticioso, el primer filtro que debe pasar es, ¿esa noticia afecta a los intereses de la empresa? No solo del medio de comunicación, sino de la gran empresa, ¿no? Ustedes han visto que los grandes dueños o los grandes mercados de la comunicación pues le pertenecen a unas o muy pocas familias.
No sé si ustedes han visto, hay un mapa, no sé si se los mostré, el mapa de dueños de medios de comunicación en Colombia, no sé si ustedes lo han visto. ¿Lo han revisado? ¿Lo he presentado? ¿No? Verá, No, profe. verá, se lo presento. Mire este gráfico de aquí. Son 3 familias las que poseen aproximadamente el 99.9% de los medios de comunicación del país. O sea, es una imagen fuerte esta, porque en esta imagen vemos cómo está distribuido los medios a partir de las propiedades. Tenemos por acá el primer bloque mediático en Colombia que le pertenece a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Luis Carlos Sarmiento Angulo, según la revista Forbes, es la persona más adinerada del país. Es dueño, entre otras cosas, del Grupo Aval, nada más ni nada menos. ¿Qué es el Grupo Aval? Es la red de bancos que se desarrolla en el país, en el cual está pues el Banco Avevillas, el Banco Popular, el Banco de Colombia, el banco, no sé cuál es otro tipo de bancos, o sea, son una serie de bancos con nombre diferente, pero pues el bolsillo es el mismo. Señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. De cada 100 pesos que circulan en Colombia, 70 son de él. Entonces, imagínese la dimensión económica que tiene en el país. Y él pues tiene, además de otros negocios, en el sector de los medios de comunicación, pues tiene nada más pues uno de los principales accionistas de la casa editorial El Tiempo, Cite TV, la revista Portafolio, la revista ADN, la revista Motor, Bocas, Hola, Don Juan, Habitar, Aló, bueno, una serie de la revista Motor, pues uno de los principales elementos para cotización de automóviles y demás. Entonces, mire que él tiene unas implicaciones en medios de comunicación, pero también en sectores bancarios, por ejemplo. Entonces, difícilmente en un periódico El Tiempo vamos a encontrar noticias que vulneren, por ejemplo, derechos, que no, que despido masivo en el Banco Avevillas, que acaban de encontrar caso de corrupción en el Banco Avevillas. Pues hombre, ¿cómo va a publicar el periódico El Tiempo si es el mismo patrón, si es el mismo dueño? ¿Ya? Entonces, por eso mire la lógica de siempre, en todos los países, los magnates, los de gente muy pudiente, siempre tienen inversiones en medios de comunicación porque saben que son los que manejan la opinión pública de empresas, de las dinámicas sociales y demás. A nuestra derecha tenemos la organización Carlos Ardila Lule, que entre otros negocios, pues tiene nada más ni nada menos que la constitución de las gaseosas Postobón, ya, pues que es una empresa bastante amplia en Colombia, es dueño del Atlético Nacional, por ejemplo. RCN. Ajá, y entre sus inversiones mediáticas tenemos a RCN, a Winsports, NTN 24, tiene por acá La Cariñosa, La Mega, Radio 1, RCN Radio, Antena 2, la W, la FM. Entonces, mire cómo él abarca medios de comunicación y el monopolio inclusive de las gaseosas en Colombia, de los equipos de fútbol y hasta de otro tipo de inversiones. Por ello, difícilmente vamos a encontrar que en un noticiero RCN, que en un Winsport Notician, en Winsport, pues hablen mal de otras de sus propiedades. ¿Sí? Mira entonces cuál es el primer filtro que debe pasar. No, Juan Ignacio Ceballos acaba de encontrar que en las oficinas de Atlético Nacional hay una corrupción y la hijo de madre, acaba de descubrir que hay una evasión de impuestos. Pero si usted trabaja para RCN, para la FM, para Radio 1, para La Cariñosa, para Antena 2, calladitos porque es el mismo patrón. O sea, no puede salir con chistes usted involucrando otro tipo de sectores con los medios de comunicación. Y el galán de acá abajo, el señor hace parte de uno de los hijos menores del grupo empresarial Santo Domingo, pues el señor, además de invertir en cositas como el mayor accionista del canal Caracol, del diario El Espectador, de Blue Radio, de la revista Cromos, de la revista Shock, pues también tiene otro tipo de inversiones, como por ejemplo Bavaria, nada más ni nada menos, que es dueño de Bavaria, es decir, el que te produce la mayor cantidad de cerveza en Colombia, con diferente nombre, ¿no?
Le llama Águila, le llama Póker, le llama Pilsen, pero hace parte de un mismo consorcio empresarial. Entonces, si usted trabaja en Caracol, pues ni se le olvide hacer el cubrimiento del despido masivo que hubo en una cervecera a las afueras de Bogotá, pues porque va el mismo jefe y te dice, oiga, ¿y usted no sabe que soy el mismo dueño? ¿Cómo es eso de que va a presentar este tipo de información? Entonces, mire cómo el primer filtro es que si usted trabaja para uno de estos medios, prohibido, ilógico, impensable, que usted hable mal, haga críticas, presente una imagen desfavorable a la opinión pública de las otras propiedades que le pertenecen pues a estos señores. Por eso no va a encontrar usted tipo noticias como despidos masivos en Postobón, disminución, violación de derechos laborales, hijo de madre, en Bavaria. Jamás. Entonces, ¿qué terminan pasando estos noticieros? ¿Qué terminan pasando estos medios de comunicación? James Rodríguez se apareció en la taza de chocolate de una señora. Y usted va a ver las noticias, pues cada vez son peores, pues porque a los mismos trabajadores que trabajan en estos medios ya no les queda nada más por cubrir. Así fue la otra vez, RCN, noticias de última, a una señora se le apareció James en una arepa. Entonces ahí estaba pues la imagen, o sea, es lo único que les queda por cubrir, porque la protesta, porque la violación de derechos laborales en Bavaria no la pueden cubrir, porque la protesta sobre, por ejemplo, la expropiación de unos terrenos a una comunidad indígena no la pueden cubrir porque ahí está de accionista don Luis Carlos o don Carlos Ardila Lule o como tal. Ese es el primer filtro que debe cumplir, dice Chomsky, para generar noticias, contenidos de opinión que no vayan en contra de su lógica, de sus intereses empresariales. Segundo filtro, dice, las empresas de comunicación tienen la publicidad como fuente primaria de ingresos, de forma que las empresas de comunicación venden un producto a un comprador, la audiencia y los anunciantes. Sería ilógico pensar usted trabajando, ahí está nuevamente Juan Ignacio Ceballos, trabajando en la FM, y ahora una cuña, una pauta publicitaria. Vote por el mejor, vote por este candidato, Miriam al Senado, Miriam Paredes, con ella es el cambio. Ahora sí, en otras noticias, acabamos de encontrar un desfalco multimillonario del candidato al Senado. Entonces, ¿qué pasa? Los anuncios, la publicidad, te callan de determinada forma a la generación de contenidos, porque inclusive muchas de las empresas generan contratos de exclusividad y de imagen y de opinión. ¿Y eso a qué hace referencia? A que si Juan Ignacio se monta una emisora, ¿ya? Y yo voy a pautar con él, yo le digo, hey, yo estoy pautando para que usted presente una imagen favorable de mí, no vayas a salir ahora con noticias que me perjudican porque eso iría en contravía, ¿ya? Sería impensable que prendamos el canal RCN y digan gaseosas Postobón, la más deliciosa, la más exquisita, consúmela ahora. Listo, regresamos a las noticias. Acaban de encontrar un ratón en la planta en una de las botellas de gaseosas Postobón. Hombre, ¿se me entiende? No tiene razón de ser que tú estés publicitando algo y que luego en el contenido de tu análisis, de tu noticia, pues vayas en contra de tu mismo anunciante. Y esto es aún más preocupante en periodos electorales, porque cuando es periodo electoral, todos los anunciantes, o sea, en octubre cada 4 años, usted prenda la radio, hijo de madre, y ahí está la tía Miriam, el tío Tato, el tío Enríquez Maya, de filita te los ponen. ¿Y eso qué pasa? Eso pasa que cuando ellos son elegidos gobernantes, tú firmaste un contrato de imagen con ellos y no puedes presentar contenidos que atenten contra la opinión pública favorable que realizaste o pautaste con ellos. Inclusive actualmente muchas de las instituciones, como la alcaldía o la gobernación, siguen pautando. Yo sigo escuchando en Radio 1, John Rojas, viva Nariño, adelante Nariño, gobernación de Nariño. Es decir, ya ganó las elecciones, pero sigue pautando en los medios. ¿Para qué? Para que no presenten imágenes desfavorables de ellos. ¿Ya? Entonces siguen teniendo un contrato, tienen un vínculo contractual con la publicidad. Y por eso el periodismo independiente no está supeditado a este tipo de lógicas. Ejemplo,
El Canal 1, el noticiero del Canal 1 es un periodismo independiente porque no te pauta con partidos políticos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que así puedan presentar noticias de estos partidos políticos. Jamás en el Canal 1, en el noticiero RCN, vas a encontrar una publicidad del Centro Democrático. Jamás. ¿Por qué? Porque si pautan con el Centro Democrático, eso les impide presentar imágenes desfavorables sobre ellos. Entonces dicen, no, nosotros no pautamos con ustedes y así tenemos mucha más libertad de presentar contenidos, noticias, acontecimientos que muestran pues un poco la realidad de este país, ¿no? Y yo creo que los reportajes que ha sacado, por ejemplo, la revista Semana o el noticiero de Canal 1 o los reportajes de Daniel Coronel, pues son reportajes muy dicientes porque no le deben publicidad a los diferentes estamentos políticos y sociales del país. Entonces no se olviden de eso. La publicidad es el principal pues ingreso de los medios, pero a la vez, entre más publicidad tenga un medio, menos voz puede tener ese medio, porque no puedes presentar una imagen favorable, otra desfavorable. A continuación, voten por el candidato X, el mejor a la gobernación. Entre otras noticias, este candidato tiene cuentas pendientes con la justicia, denuncias de acoso y demás. Entonces, el contenido que publiques debe ir en sintonía o debe estar pues relacionado con quiénes son tus anunciantes. Entre más anunciantes tiene un medio, pues, más tapada, pues más apretada está la soga, por decir así. Tercer filtro que plantea Chomsky para analizar el contenido. La sumisión o presunción de veracidad de la información proporcionada por los gobiernos, las empresas y los expertos subvencionados por los dos anteriores. La sumisión o presunción de veracidad. Ustedes han escuchado siempre que en las noticias hablan de el presunto. ¿Se han escuchado? Están ahí pasando en vivo y en directo que lo están cascando al pobre, los presuntos agresores. Hombre, pero no está viendo que lo están cascando. ¿Cuál es presunto? Si los estoy viendo. Porque la cuestión es que para decir los agresores, ¿ya? Porque eso está generando un juicio de valor y luego, en caso de que que se llegue a descubrir o que algún juez loco diga que no lo era, entonces se le va una gran demanda a los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, por eso siempre tienen que decir los presuntos, porque no sabemos si sí o si no, y de aquí hasta que salga un juicio y de aquí hasta que salga un juez diciendo sí, en verdad ellos fueron los agresores, pues esa noticia ya pasó de moda. Entonces, los medios de comunicación manejan la presunción, ¿ya? Entonces, no pueden decir el violador, sino hay un presunto violador, ¿no? Hay una persona que es indicada de violación, hay un presunto agresor, porque de aquí a que un juez diga que sí lo es o no lo es, pues pasará mucho tiempo y la noticia la necesitamos ya para el noticiero de mediodía. Entonces, por más evidencia que haya, pero pues hasta que un juez no determine que sí es o no es, pues es una presunción de veracidad como tal. Ese es otro de los filtros pues que hay que ponerle, ¿no? Si ya está el acontecimiento confirmado, pues ya lo podemos decir, pero si todavía no está confirmado o regulado, pues es una presunción. Por eso utilizan palabras como al parecer, el presunto o el sindicado por, ¿ya? Entonces es una cuestión como para referirse a estos elementos. El filtro número 4 se llama la amenaza de castigo, como recurso para disciplinar los medios que son críticos con los principales grupos de poder político y económico. La amenaza de castigo, en inglés el flag. La amenaza de castigo es como, oiga, ¿usted sabe lo que nos van a hacer cuando nosotros publicamos esto? ¿Ya? O sea, cuando se van a emitir contenidos a la opinión pública, nunca los partidos se van a quedar quietos, nunca los candidatos se van a quedar quietos, nunca, o sea, Jorge Ramos no lo mandaron, no lo despacharon para Venezuela y ya, sino que se gana un enemigo más. Es interminable, por ejemplo, como inclusive las caricaturas de Vlado o de Matador, pues han hecho hasta que el expresidente Uribe los bloquee de las redes sociales y pues toda su fanaticada pues vayan en contra de ellos, ¿no?
Vlado Matador ha recibido amenazas de muerte por burlarse sarcásticamente con sus caricaturas políticas, pues de la máxima autoridad del Centro Democrático. Inclusive, no sé si ustedes recuerdan los programas de Pirri, ¿se acuerdan? Pirri, así lo pasaban a las 10, 11 de la noche, pero tenía unos programas pues muy, muy fuertes críticamente, social y políticamente. El man hacía reportajes sobre qué pasó con la plata de este puente, qué pasó con la plata, con los recursos económicos de este departamento. ¿Qué terminó pasándole al señor? Pues que ahora los señores se fueron a quejarse pues a la organización Ardía Lula y le dijeron, oiga, si vio las bellezas que está publicando su periodista como tal, eso generó pues, o ustedes dejan de hablar mal de nosotros o quitamos nuestra pauta publicitaria con ustedes. Entonces Pirri tuvo que cerrar su programa, que no, al man no le faltaba la audiencia, sino el man tenía muy buena audiencia, lo cerraron es por las cuestiones críticas y por lo que incomodaba a ciertas élites del país. Hace poco hubo un escándalo. Ustedes no sé si han visto o vieron el programa Los Puros Criollos de Señal Colombia. Sí, profe. Los Puros Criollos de Señal Colombia, de Santiago Rivas, hacían unos toques, unos comentarios, o sea, ni siquiera reportajes completos. El presentador Santiago, se me fue el apellido, Santiago Rivas, presentaba algún comentario como echándole la indirecta al gobierno, como que, hey, preocupémonos aquí por la gente, vean, en este colegio no tienen ni agua potable, ni electricidad, sería como interesante, ¿no, ministra, pasarse por acá, ¿no? Pues la autorización que dieron era cerrar ese programa porque están criticando al gobierno. Y ahí estaba el señor Juan Pablo Morris, que era el director de Señal Colombia, y lo mandó a llamar al señor Santiago Rivas y le dijo, ahora lo vamos a pasar a las 3 de la mañana. ¿Y por qué me va a pasar a las 3 de la mañana? Porque está siendo crítico con el gobierno. Pues hombre, si el gobierno es lo que nos da de comer, pues sí, nos dará de comer y todo, pero esto Señal Colombia es un canal público y si no lo decimos nosotros, pues entonces ¿quién? Y entonces ya se empezaron a generar represalias sobre el canal, o sea, lo mandaron a las 3 de la mañana para que nadie lo vea, ¿ya? A otros como Pirri les cierran el canal, les cierran el programa porque están generando como esos puntos críticos que necesita Colombia y ese es el punto 4 que miran los medios de comunicación. Oiga, y si publicamos esta noticia sobre, qué sé yo, el desfalco de impuestos que ha hecho Trump en los últimos años, ¿no será que nos lo ganamos de enemigos? Sí, tal vez que sí, ¿no? Mejor no publiquemos otra cosa. El partido de la Selección Colombia, eso, tapemos esta vaina de aquí de la evasión de impuestos de tantos millones y pongamos de, qué sé yo, hagamos una historia sobre el balón con el cual se va a jugar el domingo. Y los contenidos cada vez reducen la calidad crítica, ¿no? Y terminan haciendo pues, unas entrevistas como del todo, pues ya muy flacas en sentido y crítica social. Y el último es algo que Noam Chomsky ha denominado como el filtro anticomunista, como religión nacional o como mecanismo de control. Chomsky lo mencionó principalmente porque escribió estos filtros en una década que es la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría los contenidos o iban hacia los Estados Unidos o hacia la Unión Soviética. Y todos los contenidos de la órbita pues, del capitalismo y de Estados Unidos tenían que hablar siempre mal de un enemigo. Los medios de comunicación y las ideologías siempre montan a un enemigo ideológico, que en Colombia es muy claro, el castrochavismo. Es el enemigo ideológico y al que hay que atentar y qué miedo que nos llegue el castrochavismo, qué miedo y qué tal nos convirtamos en Venezuela, que qué tal y llegue aquí un dictador como si ya fuera suficiente nomás que tengan secuestrado a los 3 poderes públicos del Estado. Entonces, como que siempre te pintan como una imagen de qué miedo, ¿no? ¿Qué irá a pasar? Que dicen que nos vamos a volver disque socialistas, que disque sigan a Petro. No, hoy no, qué miedo, mejor sigamos con Duque, que está mucho mejor y mucho más demócrata y mucho más. Entonces, miren cómo uno de los filtros es generar un temor, unos intereses ideológicos a cierta parte de la población a partir del contenido. Esos son los filtros entonces que Chomsky dicen que distancian o que están entre la noticia, el acontecimiento que pasa y lo que
la gente termina recibiendo, que es, mira, allá abajo está una copita y una copita, una copita y una gotica, porque hay una serie de filtros de que si el contenido no habla mal de nuestros patrocinadores, de que si el contenido no nos hará ganar unos enemigos, de que si el contenido no hará enfadar al presidente de toda la organización, de que si el contenido está en la lógica ideológica de esta línea editorial. Entonces, si pasa todos esos filtros, listo, lo publicamos. Si no, ahí se queda. Y eso pues es lo que Chomsky dice, eso es lo que le resta, pues, no credibilidad, sino porque lo que pasa, pues sí, puede ser cierto, puede ser cierto que James se le apareció en la taza de chocolate a la señora. Eso es cierto, o sea, credibilidad sí. Pero lo que preocupa no es lo que los medios te muestran, sino lo que te ocultan. Al poner esa noticia de que la cara de James apareció en una taza de chocolate, ¿qué noticia dejaron por fuera? Eso es lo que preocupa, lo que no nos están contando. Preocúpese no por lo que no le cuentan, sino por lo que le cuentan. Entonces uno mira los noticieros y si uno hace el balance de contenido, en Colombia están pasando muchas cosas de las que no se dicen o de las que escasamente se dicen. Por ejemplo, hace unas semanas les pasaba la noticia de que abrieron el túnel de la línea, ¿se acuerda? Todos muy bonitos, muy bellos. Están planeando encerrarlo y los medios no nos han dicho por qué. ¿Por qué están pensando en cerrarlo? O sea, solo lo abrieron como para la foto, como para que digan, uy, qué chévere, tenemos un túnel que atraviesa una cordillera, pero ya están pensando, ya hicieron el show mediático, ahora sí están pensando en cerrarlo. De eso no nos cuentan los medios. Entonces, mire, hay que preocuparse no solo de lo que nos dicen, sino de lo que no nos dicen, ¿ya? Porque lo que no nos dice posiblemente no pasó uno de esos filtros, pero sigue existiendo en la realidad, sigue existiendo algo que pasa. Yo sigo diciendo que estudiar comunicación social es un acto de valentía. Ustedes son muy valientes al estudiar. Y eso creo que requiere la sociedad. Personas valientes que digan, oiga, pero es que lo que usted cree, lo que usted escucha, no es tan así como usted lo escucha y como lo cree. Y no se sorprendan si en algún momento de sus vidas, de su vida profesional, son la oveja negra de la familia. Ay, no, eso es invento suyo, usted que le lavaron el cerebro en esa universidad de hippies, ese profesor hippie comunista que ha de tener. No se sorprendan porque esa es una de las lógicas en este país, ¿no? Porque lo normal en este país, no, lo normal es aprender su RCN y creer lo que le digan y seguir votando por la tía Miriam o el tía Tato, eso es lo normal. Pero usted empezar a decir, oiga, ¿y qué pasaría, no, con el proceso político de Uribe? ¿En qué irá? No, eso es, ay, no, ¿y usted de dónde saca esos comentarios? No, eso es, vaya y 10 Padres Nuestros y 3 Ave Marías, por decir una blasfemia. Entonces hay que entender que la comunicación tiene un papel político y social muy importante. O sea, la responsabilidad que ustedes tienen es trascendental en nuestra construcción como país y como Estado. Ahí está como uno de los principales retos en que más allá de los avances que haya, o sea, hay un autor que decía que la educación en las personas no debe medirse únicamente en lo que se saben de memoria, sino en las capacidades que tienen con eso que saben y las capacidades que pueden alcanzar como tal. La comunicación pues tiene un punto importante en los procesos de poder. Ustedes van a convertirse siempre en actores A que van a buscar que el actor B haga, piense, crea, elija, compre de una forma que ustedes quieren que haga. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en una empresa, en Alcosto, póngale que el equipo de comunicación cada vez está fortaleciéndose, tenemos practicantes allá. Su reto como comunicador es que el cliente elija esa tienda y no otras. Entonces, ¿cómo va a utilizar usted el poder ya para que el actor social B elija su tienda y no a otras? ¿Cómo va a hacer usted para que si usted, por ejemplo, está desempeñándose en una institución gubernamental, en la Secretaría de Juventud, ya, allá está Juliana Reina, jefe de comunicaciones de la Secretaría Departamental de Juventud, cómo hacer para disminuir los índices de embarazo adolescente en los jóvenes? Tienes dos caminos. Primero, sacar una ley que diga prohibido el sexo entre los jóvenes. Que ya dijimos, esa lógica de prohibir las cosas le encanta a los juristas, a los abogados, a los políticos, le encanta. Saquemos ley, saquemos decreto y con eso ya solucionamos la vaina.
La comunicación en las ciencias sociales y humanas dice, no, ¿cómo hacemos, Juliana, para reducir los índices de embarazo adolescente? Tú, actora social A, tienes a disposición a toda la Secretaría de Juventud del departamento, del municipio, y quieres que actor social B, los jóvenes, por lo menos se cuiden, por lo menos conozcan de métodos, por lo menos sepan de las implicaciones o de algún otro tipo para reducir los altos índices de embarazo adolescente que están en pastos supremamente disparados. Hoy en día se están encontrando índices bastante altos en población de 12 a 15 años. Pues, hace 10 décadas, hace 10 años, pues los jóvenes de 12 a 15 estarían, ¿qué? Sacándose los mocos. Hoy en día ya están haciendo baby shower y eso es una cuestión compleja, ¿no? ¿Cómo hacemos para disminuir? Entonces, mira que el punto de comunicación. Si tú te desempeñas en un medio de comunicación, pues listo. El medio de comunicación tiene unos propósitos, tiene unas lógicas, por más chévere que sea el medio, pero necesita auspiciantes, necesita consumidores. Inclusive, hay candidatos políticos que, como ustedes vieron, como el senador Vargas, el senador era el gobernador Vargas, llegan a los medios de comunicación y les dicen, oiga, necesito mejorar mi imagen, no nos podremos inventar algún reportaje, alguna cosa, alguna vaina. Entonces usted, comunicador, comunicadora, tiene el objetivo, tiene el reto de hacer que la opinión pública de la sociedad sobre esa persona sea favorable, sea positiva. Venga, inventémonos, qué sé yo, no un secuestro, pues como las niñas que salieron en la dictadura perfecta, pero usted tiene en sus manos el poder, por eso comunicación y poder, tiene el poder de guiar la opinión pública de las personas, ¿ya? Hacia la dirección que se necesite guiar, ya sea en materia comercial, ya sea en materia del marketing, ya sea en materia organizacional, institucional, gubernamental, ya sea en materia mediática, ya sea en los medios. Pero mire, usted tiene el poder de guiar mentes. Imagínese que las mentes son como ovejas. Usted tiene, ¿para dónde las llevamos? No, las ovejas están aquí, estos son los clientes. ¿Cómo hacemos de que estos clientes elijan este producto sobre los otros, sobre la competencia? Entonces ahí está. No, pongámosle colores, a la gente le gustan los colores. Y donde vea colores bonitos, para allá se va. Esa es la estrategia que hace, por ejemplo, Apple. Los ingenieros de sistemas, o sea, gente que sabe de sistemas, le hace críticas fuertísimas a Apple. De mis ingenieros de sistemas, amigos míos, ninguno tiene Apple. Y le digo, oiga, pero vos, todo un ingeniero de sistemas, ¿por qué no compras Apple? Ah, porque yo sé que Apple es más marca que producto, dice. La gente es la que se deja llevar, uy, sí, la de la manzanita, no, eso vale el triple, eso debe ser buenísimo. Y dicen, no, pero técnicamente no es bueno, o sea, el producto es normal, hay productos mucho mejores, pero Apple es más marca que producto. Y la gente dice, uy, no, este vale 5 millones, debe ser buenísimo. Entonces, mire cómo el mercadeo te orienta a hacer creer o hacer pensar que tiene cierto tipo de ventajas. Entonces, empresas como Apple tienen mejores comunicadores que ingenieros. Los comunicadores de Apple son impresionantes. Unas estrategias de marketing pueden hacer parecer un celular normal en lo más grandioso del mundo que te pueda existir. No, es que mira, usa este celular y así tú eres distinguido y te damos una calcomanía para que la pegues en tu carro y la gente sepa que tienes un celular Apple y todo el mundo diga, uy, ese es el Apple, el más costoso. Pero entre la comunidad de ingenieros, de que gente que conoce de sistemas, no te utilizan, son muy pocos los que te utilizan Apple porque saben, pues ya saben la esencia, ¿no? De las cosas. Eso es un poco entonces lo que nos presenta aquí las ideas del texto. Ya para finalizar, había un cuadrito muy importante, que es este de aquí. La triada o las interrelaciones entre sistema mediático, sistema político y sociedad civil. Son una interrelación entre tres aspectos, tres campos, que pues la comunicación tiene un papel fundamental, no solo, o sea, el sistema de medios, no solo tiene unas relaciones con el sistema político, ya todo sistema político requiere un sistema de medios, podrá ser el mejor gobernante del mundo, pero si no lo da a conocer, si no muestra lo que hace, todo el mundo va a decir, no, qué mal, ese alcalde, no, si viste, no hizo nada. Entonces, todo gobernante necesita hacer algo chiquito y mostrarlo el triple. No por nada nuestro exgobernador, señor Camilo Romero, comunicador social, ¿ya?
de la Universidad Autónoma Occidente en Cali, sabía muy bien que así sea, hijo de madre, la inauguración de una cancha de micro, así sea, qué sé yo, vamos a darle 100.000 pesos a una familia, pero te montaba toda una estrategia de comunicación para que la gente diga, uy, ¿cuánto que hizo ese gol? Si supiste, sí, le regaló 100.000 pesos a una familia. O sea, él se inventó eso que era el gobierno abierto y que la gente podía votar por las acciones que se quieran hacer en cada municipio. Entonces, miren que lo que él hizo fue un poco más comunicar lo que hace, más que lo que han hecho otros líderes políticos, es lo mismo. Ya, Parmenio hacía lo mismo, solo que no lo mostraba en periódicos. Camilo Romero, además, pues la imagen que tenía y el bozarrón, todo el mundo pues le decía, no, este es uno de los mejores gobernantes que ha tenido Nariño, y el man se inventó algo que era unas notas periodísticas que subía cada domingo como un reportaje de la semana, no sé si alguno de ustedes lo miraban. Y él, pues, utilizando pues sus competencias comunicativas, decía, bueno, esta semana estuvimos en el municipio tal, compramos una nueva ambulancia, compramos una nueva camilla, comunicaba lo que hacía. Es decir, el sistema político requiere una constante interacción con el sistema mediático. Usted le va a preguntar a una familia, oiga, ¿qué le pareció el alcalde? No, no hizo nada. No es que no haya hecho. Lo que pasa es que usted no se enteró de lo que hizo, que es diferente. Y muchas veces los alcaldes hacen muchas cosas, pero cometen el equívoco de no dar a conocer lo que se hizo. Y la gente, y la opinión pública de la gente termina diciendo que alcalde tan malo no hizo nada, nunca hizo nada, no como esos otros que sí hacían. Entonces, es importante. Hoy en día, las oficinas, todas las alcaldías manejan su oficina de comunicaciones. Es impensable una institución política sin una oficina de comunicaciones que proyecte tanto la comunicación a nivel interno, ya, pues estar en contacto con las diferentes dependencias, como a nivel externo, es decir, la opinión pública que genera la gente sobre ello. Y la otra, bueno, ese es sistema de medios, relación, sistema político. Y la otra es sistema de medios, relación, ciudadanía. Y ahí ya tiene que ver un poco más desde lo informativo, ¿no? Cómo desde el sistema de medios podemos generarle información a la ciudadanía, capacidad crítica. Créame que uno dice, no, es que vivimos ya en el siglo XXI, la gente es súper crítica, súper analítica, y no, la gente se deja convencer muy fácil. Uno ya pues que tuvo la posibilidad y la fortuna pues de pasar por un proceso universitario, una materia de sociología de la comunicación, pero es que en serio que la ciudadanía se sigue dejando llevar por ideas facilísimas, sencillísimas. Hey, señora, no vaya a votar por ese candidato porque ese candidato es gay y de pronto va y nos obliga a que todos seamos gays. Entonces la gente no votó por él. Hace unos años en las elecciones presidenciales en las que competían Antanas Mocos con Juan Manuel Santos, iban a la par. Y Antanas Mocos empezó en las encuestas a subir puntos, hasta que la señora Vicky Dávila le dijo en una entrevista al aire, señor Antanas Mocus, ¿usted es católico? Y don Antanas Mocus tuvo que decir, no, no lo soy. Y se ha desplomado completamente en las encuestas, porque imagínese, ¿qué tal un gobernante que no sea católico? No, Dios nos ampare y nos favorezca. ¿Se imaginan ustedes que no sea católico un presidente? No, pues imposible de pensar. Que la gente sigue todavía en el siglo XIX, ¿qué? Siglo XIX, siglo XIII, creyendo de que si no es católico, no es buena persona, porque no ha logrado distinguir que una cosa es la ética civil y otra la religión, y que hay que ser buena persona, no porque eso sea el access pass para el cielo, sino por ética civil. O sea, obvio que yo tengo que ser buena persona, obvio que tengo que tener unos principios. No, pero es que él no es católico. Imagínense, Antanas Mocus, de presidente, no es católico. No, eso ha de ser verónico. Ni Dios ni ley, decían unas señoras en la calle. Para él no hay ni Dios ni ley. Eso ha de llegar a la presidencia y eso se convierte en una vagabundería, porque como no es católico, entonces la gente todavía sigue pensando con ese tipo de concepciones, ¿no? El hecho de que una persona hoy en día le diga, no, es que yo no soy heterosexual. No, o sea que no, mejor dicho, venga, hágase para acá porque de pronto le pasa el homosexualismo. Y no, yo no me siento allí porque ahí ha de haber dejado homosexualismo y si yo me siento en esa misma silla, pues va y me pasa y qué sé yo, me hace algo. O sea, seguimos creyendo esas cosas. O sea,
Hay gente que cree que el coronavirus se cura con cloro. Tomes una copita de cloro, que eso es buenísimo para el coronavirus. Entonces, el papel de los medios es dar un poquito de luz. Ustedes como comunicadores, y eso es complejo, en la familia nomás. Uno trata como de, oiga, familia, no, la cosa no es tan así. No, esos son inventos suyos. No, es que no es que sea invento mío. Porque tal vez la familia o la sociedad misma no ha logrado distinguir que una cosa es hablar desde la subjetividad, hablar desde la emocionalidad, como hablábamos en la primera clase, hablar desde el juicio de valor, y otra cosa es analizar la situación desde mi punto de vista de comunicador, comunicadora social. Entonces, si uno en la familia escucha comentarios, ¿no? Ay, no, esa señora pidiendo monedas con ese niño, ¿por qué no habrá dejado en la casa bien acurrucadito, bien tapadito? La gente hoy en día sí es bruta, ¿no? Entonces uno dice, no, tía, eso es un hecho social, la cuestión, ella no lo hace por voluntad. O sea, hay algo que se llama pobreza, desigualdad social, que hace que ella tenga que hacer eso. Entonces ya creen que es invento de uno. No, usted que es un castrochavista ya está apoyando a Venezuela y a Maduro. No estoy apoyando, estoy explicando por qué esa señora está pidiendo monedas con un niño de 3 meses. Entonces, miren, volvamos acá. El papel de los medios con la ciudadanía es el de dar luz, de dar, ¿cómo le llamamos esto para que no suene tan fuerte? De convertirse en un faro entre tanta oscuridad de, no sé, o sea, los medios, los gobernantes, los poderosos, los mismos de siempre, pues se aprovechan de la gente también. En época de elecciones es donde uno más mira el instinto infame de los candidatos. Hay candidatos que se van a los ancianatos y los llevan a los pobres abuelitos a votar por un sándwich, por cualquier cosa. Venga, no se preocupe. Por 2, dice Ana Gabriela Delgado. Tomándose fotos. Entonces, mire que en épocas electorales es donde más irracionales somos. Yo miraba, a mí me gusta analizar mucho esos procesos porque uno evidencia qué tan irracionales somos y a los abuelitos les marcaban en la mano cómo deben marcar. O sea, ni siquiera sabían por el candidato. Y uno les pregunta, ¿usted por quién votó? Yo ni sé cómo se llamaba. Me dieron 10,000, me dieron un sándwich, me dieron un jugo, pero yo ni sé quién se llama. O sea, abusa mucho de eso, hay mucha desigualdad informativa, hay mucha oscuridad todavía en la sociedad y el papel del comunicador. Yo digo que el comunicador social debe tener un papel de educador siempre. Para mí un comunicador, una comunicadora es un educador social por excelencia porque la sociedad requiere mucho. Y una cosa es la educación académica, ¿ya? Y otra es la educación para la vida, para el mundo, para vivir como sociedad. Hay gente que tiene educación académica, ya, títulos, ya puede ser doctor. Yo he escuchado a doctores en ingeniería escuchar frases como las mujeres a la cocina. ¿Para qué un título de doctorado en ingeniería, de postdoctorado en los Estados Unidos, con ese tipo de visiones, de seguir reproduciendo estereotipos de género? O sea, necesitamos no solamente educación encartonada, es la que yo llamo yo, sino una educación más de conciencia social. O sea, seguimos presentando ese tipo de comentarios, ¿no? Yo he escuchado también ese tipo de observaciones de que no, la facultad de ingeniería, esto no es para niñas. Las niñas, vaya a humanidades, por favor. Entonces, esos son sesgos. O sea, eso es el oscurantismo, eso es la Edad Media viviente. Y lo he escuchado de personas con títulos, con doctores. El problema no es de educación, el problema es de conciencia social. Y eso es la relación que nos está pintando aquí Chomsky. El papel de los medios, del sistema de medios con la ciudadanía, es de generar conciencia social, es de generar luz cognitiva, luz mental, cómo despertamos mentes. Créame que despertar mentes no es fácil. Hay gente, como dice el dicho, hay gente que es feliz puliendo las cadenas que lo atan, saquémosle brillo a estas cadenas que me tienen aprisionado, pero yo soy feliz aquí. Entonces, como comunicadores tenemos un reto mental de generar chispa. Y para ello, pues, hay diferentes formas, ¿no? Jaime Garzón utilizaba el humor y yo creo que algo tuvo que haber generado. Mafalda, o sea, lo que generó Quino con Mafalda fue generar como, por lo menos generarle la duda a sus lectores, ¿no?
como, oiga, cierto, ¿no? Eso no debe ser tan así, ¿no? Ahí nos mostraba en la página una de sus tiras cómicas, ¿no? ¿La alcanzaron a ver? Veámosla por acá. Eso es lo que hace un comunicador, generar chispa, generar algo a la ciudadanía y hacerla pensar que pensar en lo político, en el poder, pues no es solo elecciones, sino que hay otro tipo de lógicas. Dice aquí la figurita, está Mafalda leyendo un diccionario y encuentra la palabra democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y miren la perspectiva crítica que luego establece. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. O sea, aquí hay un sentido crítico grandísimo, ¿no? En las diferentes caricaturas de Mafalda siempre ha tenido como ese referente a propósito pues, de la muerte de Quino y demás. Y eso es lo que debe generar la comunicación, la chispa, como que la duda, la intriga. Jaime Garzón decía, yo utilizo la risa para decir cosas extremadamente importantes. Y Jaime Garzón lo decía, si no hago reír a la gente me matan, porque yo lo que estoy diciendo son cosas fuertes. El man entre sus chistes decía cosas fuertes y que lastimosamente pues terminaron con la vida de él, pero generó como esa semilla como tal, ¿no? Ese despertar. Ese es el rol que dice entonces aquí entre sistema de medios y ciudadanía. El reto que ustedes tienen es amplio, es grande, siéntanse orgullosos de que tienen luz en un mar de oscuridad. Créanme que el hecho de estar en una institución universitaria de por sí ya es una ventaja grandísima. Las estadísticas en Colombia dicen que de cada 20 bachilleres que se gradúan de grado 11, de cada 20, solo 7 ingresan a una universidad. Así estamos en el país, así estamos en Colombia. O sea, ni siquiera la mitad de bachilleres que se gradúan ingresan a una universidad. 7 de 20. Estamos en esos 20. Eso es una responsabilidad que nos dan. O sea, no podemos, un profesor de la universidad me decían, ustedes tuvieron la oportunidad de pisar una universidad y esa oportunidad no la... 13 personas se quedaron por fuera para que usted esté aquí. Para que 7 estén aquí, 13 quedaron por fuera. No nos podemos quedar como bultos de papa. No nos podemos quedar como que la universidad pase y que los semestres pasen y yo, ajá, sí, seguir siendo el mismo. Se debe evidenciar, a mí lo que más me gusta es evidenciar la forma en que usted era, pensaba, creía, hablaba, comentaba al iniciar la carrera y al terminar. Si sigue siendo la misma, apague y vámonos, ahí no se hizo absolutamente nada. Si usted sigue teniendo la misma forma de pensar, decir, actuar, creer, comentar, analizar, si sigue, apague, cierren esto, échenos la bendición, me voy a vender maní a la playa yo, porque ese es uno de los roles que tiene uno como docente y uno como comunicador. Ustedes como comunicador también van a tener unos roles fuertes. Pero si algo pasó, algo generó una chispa, pudo generar, créanme que ya es un gran avance, un gran propósito en ese sentido. Eso es entonces lo que nos plantean los autores, es lo que nos plantea Chomsky, lo que nos plantea pues sobre las relaciones, sistema político, medios, ciudadanía, y luego ya nos habla pues de unos paradigmas mediáticos, que es como la forma en cómo se visibilizan estos medios de comunicación, como las lógicas que tienen, tal vez un poco conservadoras, tal vez un poco beligerantes, como generando un interés, un modelo liberal en ese sentido, y eso es un poco para entender o para introducir esta lectura de opinión pública. Para la próxima semana ya vamos a leer un poquito teorías de la opinión pública. Vamos a leer para la próxima semana eso de que la opinión pública no existe. Vamos a leer un poco teorías de la opinión pública para la próxima semana. Entonces, antes de terminar la clase, definamos lo siguiente. Primero, preguntas, dudas, comentarios, quejas, incógnitas. Al respecto de la lectura, al respecto de la clase, del tema, algo por decir, algo que quedó
algo que generé vaya a ser algo así como, a Juliana parece que está hablando, pero no le escucho. Ah, no. Ahora al terminar la clase le preguntan a Juliana, ¿cómo le fue mi hija? No, bien. ¿Qué dijeron en esa clase? No, nada, mamá. Un man hable y hable ahí. ¿Qué diría? Algo por... ¿Qué queda después de toda esta lectura? Con Ignacio, que lo tomé por ahí de ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve su papel como comunicador? No, profe, muy complejo. Sí, y todos los ítems, ¿no? Que marca la lectura. Porque no, yo creo, pues, que la interpretación que hice de eso, yo que uno no puede ser, yo como se decía, libre, yo en la forma de expresar lo que uno, la noticia, lo que uno quiere comunicar, yo por los ítems de choking, Chomsky. eso, ajá. Y todos esos modelos también. Fue muy complejo todo, profe. ¿Ya quiere retirarse de la carrera? No, profe, todavía no. Estoy inspirado. Todavía no, todavía. Digo, Ignacio. Más adelantico. Ya cuando me gradué, pues ya, después de los 9 semestres, Claro, es una dimensión bien amplia uno cuando ya empieza a ver este tipo de complejidades. Nos pasa a todos. O sea, yo también entraba como, uy, no, por ejemplo, yo estudié la licenciatura en ciencias sociales y a mí me gustaba mucho como la historia y como trabajar ese tipo de líneas y la antropología. Pero ya cuando el profesor nos decía, es que usted desde la docencia también ejerce una actividad política, pues si uno le dicen, usted va a generar chispas, usted va a generar mentes, y usted puede generar que las mentes que tiene en sus manos, pues generen algo con el mundo, ¿no? Pues si viviéramos en Suiza, no, pues, ¿qué les voy a estar generando sentido crítico si está todo chévere y bacano y genial? El problema es que no estamos como tan Suiza, ¿no? Somos, la gente, me parecía chistoso que la gente tenía miedo a convertirnos en Venezuela. Ay, no, qué miedo. Tranquilo, somos Colombia y seguiremos siendo Colombia y con eso es suficiente, ¿no? Con un país tan graciosa como este, pasan cosas chistosas, pasan cosas tragicómicas. Pero yo creo que el reto es ese, aportar en un pequeño gramo de arena en un extenso mar, en una extensa playa de sentido crítico. Y créame que se requiere en un país como este. El día en que ya no se requiera sentido crítico, ya me dedico a otra cosa, a vender maní con dulce o a hacer trenzas en Tumaco, alguna cosa me dedico a hacer. Cuando ya no se necesite sentido crítico en este país, cuando todos seamos así bien racionales, bien analíticos, bien profundos, ya ahí sí digo, no, ¿para qué? Ciencias sociales, pero desde que haya todavía esa lógica de pensar, de sentir y de actuar, que a ratos parecemos de veras de la Edad Media, entonces seguimos necesitando ciencias sociales y comunicación y sociología. Bueno, verán, entonces, para finalizar ahí, para la próxima clase, aquí está, vamos a leer algunas teorías de la opinión pública. Para la próxima semana, perdón, la próxima clase es el viernes y vamos a hacer un ejercicio sobre esto de la opinión pública y los medios de comunicación. Para el próximo miércoles vamos a leer de la página 178 a la 202. El libro, el mismo, Introducción a la Sociología de la Comunicación. Introducción no es, ¿no? Esta es Sociología de la Comunicación nomás. Mejor dicho, para no equivocarlos de este. Invitaciones, no, introducción. Invitación a la Sociología de la Comunicación, el que venimos trabajando. Vamos a trabajar desde la página 178, mire, punto 5, teorías sobre la opinión pública, ¿ya? 178 a la 202. Hasta aquí, hasta el punto de Frankfurt, porque luego ya viene los estudios culturales y la cultura mediática, que lo trabajamos más adelante. Entonces, para el próximo miércoles,
página 178 a la 202, y van a realizar ficha de lectura las siguientes personas. De primer semestre, mucha atención, ficha de lectura: Angie Vanessa Ortega Muñoz, Juan Sebastián Pazmiño Arciniegas, Tatiana Marcela Rosero Josa, Gerardo Esteban Urbano Muñoz, Daniel Felipe Urbina y Ana Sofía Rosero Calvache. Tercer semestre. Vamos con tercer semestre. Los que leí eran de primer semestre. Tercer semestre: Santiago Nicolás Obando Urbano, María José Pérez Vivanco, Laura Sofía Pupiales Galeano, Juliana Reina Ayala, Andrea Stephanie Romero y Natalie Santa Cruz Cuasput. Natalie Alexandra Santa Cruz. Esas son las personas que realizarán entonces reseña de lectura para la próxima clase, de la página, como les dije, 178 a la 202, la invitación a la sociología de la comunicación. Y nos vemos este viernes para hacer una actividad, nuestra primera, creo que es actividad del portafolio de actividades de este segundo corte, y la recomendación: pásense por la página del Festival Internacional de Cine de Pasto. Hay cosas muy buenas. Mire ese documental que le compartí. En serio, yo no recomiendo cosas al azar. No me comprometo en recomendar, pero este sí lo recomiendo. Además de que fue de mi profe de la universidad, es muy, muy bien elaborado. Se les vuelvo a compartir el link, aprovechando la pauta publicitaria. Aquí está. Son 40 minutos, pero de veras que valen la pena. ¿Listo? Eso es entonces todo por hoy. Les agradezco su atención a las personas que nos acompañaron desde la webcam. Juliana, nos vemos. Ana Gabriela y Juliana Insuasti. Nos vemos el día viernes a las 2 de la tarde para nuestra actividad. Muchas gracias por su atención. A usted muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. La próxima. Gracias.